¿Sabes? Hay una frase en la documentación de Emotion Sports Therapy que la verdad se me quedó resonando. Es una crítica a cómo funciona muchas veces la medicina moderna. Dice que ha perdido el contacto personal, que ha cambiado la empatía por la eficiencia. Se ha vuelto un sistema de protocolos, no de personas. Y creo que, es algo que muchos hemos sentido alguna vez. Y es el punto de partida perfecto para lo que vamos a analizar hoy, porque vamos a desglosar un enfoque terapéutico, la terapia DSB, que parece hacer justo lo contrario. Invierte esa prioridad por completo. Aquí, la conexión humana no es un detalle agradable, es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Exacto. Nuestra misión hoy es entender la arquitectura de esa idea. Vamos a seguir el camino de una persona en esta terapia, desde el primer hola hasta la primera herramienta concreta que se lleva. Y vamos a ver por qué, según estos materiales, el primer paso no es un diagnóstico, sino una conversación. Así es, nos vamos a sumergir en cómo están armadas las primeras sesiones basándonos en el Manual de Fundamentos de DSB. Y para darle un poco de contexto, lo pondremos en diálogo con algunos principios clave de terapias muy establecidas, como la terapia cognitivo-conductual, para entender no solo el qué hacen, sino el por qué lo hacen de esa manera. Perfecto, entonces. A ver, entremos en materia. La primera pregunta que salta a la vista y que seguro se hace cualquiera que considere esto es, ¿por qué un ciclo base de 5 sesiones? Y más importante, ¿por qué esperar? ¿Por qué no empezar con las técnicas de visualización o lo que sea que hagan desde el día 1? Es la pregunta lógica, claro. Y la respuesta que dan los documentos es, en una palabra, confianza. La primera sesión no se considera una sesión de terapia en el sentido tradicional, sino una sesión de conocimiento. De hecho, tienen un lema que lo resume todo y es muy directo. Nosotros tratamos personas, no problemas. A ver, detengámonos un poco ahí. Tratamos personas, no problemas. Suena muy bien como eslogan, ¿no? Pero en la práctica, un paciente llega con un problema muy concreto que le está, pues, arruinando la vida. ¿No existe el riesgo de que esa primera sesión se sienta como una charla agradable que en realidad no va a ningún lado? Es una objeción muy válida. Y la abordan diciendo que esa sesión tiene un objetivo muy pragmático: determinar si hay química. Es una entrevista de doble vía. Por un lado, la persona necesita evaluar al terapeuta. Me siento en confianza con esta persona. Siento que me entiende, que puedo ser totalmente vulnerable aquí. Ajá. Y por el otro, el terapeuta necesita entender quién es el ser humano detrás del síntoma. Es una conversación para ver si ambos sienten que pueden encajar para formar un equipo. Si la respuesta es no, por cualquiera de las dos partes, el proceso simplemente no sigue. O sea que el objetivo de la primera sesión no es tanto que el terapeuta recopile datos, sino que el paciente recopile datos sobre el terapeuta y el proceso. Es casi como si el paciente estuviera entrevistando al terapeuta. Sería una buena analogía. Es una analogía perfecta. Y esto viene directo de la formación del fundador, Ariel Harlef, que los documentos describen como dual. Por un lado, es Athletic Trainer, una disciplina súper técnica, de biomecánica, protocolos, ciencia pura. Claro. Pero su otra formación es como coach ontológico, que es puramente humanista, enfocada en la conversación y en la confianza. Y lo que él aprendió es que la técnica más brillante del mundo no sirve de nada si la persona no te da permiso para entrar. La confianza precede a la técnica siempre. Siempre. Y esto no es solo una cuestión de sentirse a gusto, de buena vibra, ¿verdad? Hay una razón biológica, cerebral, para que esto sea un requisito y no una opción. Exacto. Aquí es donde la neurociencia se vuelve la protagonista. Si no te sientes 100% seguro, tu cerebro, entra en modo de autoprotección. La amígdala, que es como el detector de humo de nuestro cerebro, se activa y empieza a sonar. Y cuando esa alarma está sonando, se genera lo que ellos llaman ruido mental. Claro. Es imposible alcanzar un estado de atención profunda y enfocada, que es la base de estas técnicas, si tu sistema nervioso está preparándose para pelear o huir. Entonces, la primera sesión es, en esencia, un proceso para demostrarle a ese detector de humo que el terapeuta no es un incendio, que es un lugar seguro. Precisamente, el objetivo es calmar la amígdala para que el resto del cerebro, la parte más racional y creativa,
pueda trabajar sin interferencias. Por eso insisten tanto en que el proceso debe ser consciente y que la persona debe sentir que tiene el control absoluto. Sin esa seguridad neurobiológica, no hay terapia posible. Ahora, esto de dedicar una sesión entera a construir confianza suena bastante particular de DSB. ¿Tiene algún paralelo con terapias más tradicionales o están, digamos, rompiendo el molde por completo? Lejos de romper el molde, yo diría que lo están llevando a su máxima expresión. Si lo conectamos con la terapia cognitivo-conductual, la TCC, que es uno de los modelos más validados científicamente, encontramos un concepto central que se llama empirismo colaborativo. Suena bastante académico. ¿Qué significa eso en español simple? Significa que el terapeuta y el paciente son un equipo de detectives. Están investigando un caso juntos. No es un doctor que da un diagnóstico y una receta, sino dos personas que colaboran para entender qué pasa y cómo solucionarlo. Son coinvestigadores. Un equipo de detectives, me gusta esa imagen. ¿Y hay alguna forma de medir si ese equipo está funcionando bien? Sí, y es un estándar en el campo. Se usa la escala de calificación de terapia cognitiva, o CTRS. Y lo interesante es lo que mide. No mide si el terapeuta es brillante o si sabe mucha teoría. Mide tres cosas muy humanas. Primero, colaboración. Están funcionando realmente como un equipo. Ok. ¿El terapeuta de verdad está captando tu realidad interna o solo asiente con la cabeza? Y tercero, eficacia interpersonal. ¿Sientes que estás hablando con una persona cálida y genuina o con un robot de diagnósticos? Entiendo. Entonces, lo que DSB hace es tomarse ese principio de la alianza terapéutica tan en serio que le dedica una sesión completa y exclusiva a construirla, asegurándose de que esos 3 puntos tengan la máxima puntuación antes de siquiera pensar en una técnica. Exactamente. No lo ven como un preámbulo agradable, sino como la intervención clínica más importante de todas. Ok, entonces tenemos la base, un equipo fuerte, una alianza de confianza. Pero hasta los mejores equipos necesitan apoyo entre partidos, ¿no? ¿Qué pasa en esa semana que hay entre una sesión y la siguiente? Porque ahí, en la vida real, es donde a menudo se libra la verdadera batalla. Ese es el siguiente pilar, el compromiso. Y de nuevo, le dan un giro. Lo describen como una calle de doble mano. No se trata solo de que el paciente haga la tarea. El compromiso también es del terapeuta, que no es un espectador pasivo. Entre sesiones, sigue trabajando en el caso. Revisa las notas, diseña la estrategia para el siguiente encuentro, analiza los progresos. Es un socio activo. Y esta promesa de ser un socio activo se vuelve muy real con un concepto que encontramos en los documentos y que francamente me pareció increíble: la sesión de rescate. Esto suena casi demasiado bueno para ser verdad. Es, sin duda, uno de sus mayores diferenciadores. La sesión de rescate es la materialización de esa promesa de no estás solo en esto. Es una intervención de emergencia por teléfono o videollamada, fuera de la agenda. Dura unos 15 o 20 minutos, lo que sea necesario. Pero, un momento. Una llamada de rescate suena fantástica, pero me pregunto, ¿no podría crear dependencia? ¿No existe el riesgo de que la persona se acostumbre a necesitar una llamada de emergencia cada vez que algo va mal, en lugar de aprender a gestionar sus propias crisis? Es la pregunta clave. Y la abordan con una filosofía muy clara, que citan textualmente: nadie se queda sufriendo solo hasta la próxima semana. Cuando empiezas a mover emociones profundas o a cuestionar creencias muy arraigadas, es normal y hasta esperable que el sistema se sacuda. Puede haber picos de ansiedad, pensamientos negativos que se disparan. Es parte del proceso de cambio, como cuando limpias un armario viejo y levantas un montón de polvo antes de que todo quede ordenado. Exacto. El propósito de la sesión de rescate no es resolver el problema de fondo en 15 minutos. Eso es imposible. El objetivo es mucho más específico. Es una intervención para calmar el sistema nervioso en ese momento de crisis. Es para bajar la ansiedad, reencuadrar la situación y, muy importante, recordarle a la persona las herramientas que ya tiene para estabilizarse. Funciona más como un recordatorio de la propia fuerza que como una muleta. Claro. Es una red de seguridad, no un salvavidas que usas todos los días. Pongámoslo en un escenario concreto. Digamos que una persona tiene una sesión el lunes donde toca un tema difícil. El miércoles por la noche se siente totalmente abrumada con una crisis de ansiedad.
¿Cómo serían esos 15 minutos de la llamada de rescate? Bueno, el terapeuta no se pondría a analizar el origen del trauma en ese momento. Primero, usaría la voz y la calma para bajar el estado de alerta. Luego le recordaría, ok, respira. Recuerda la herramienta que construimos, tu anclaje. Vamos a usarlo juntos ahora. Guía a la persona para que active su propio mecanismo de calma. Ajá. Una vez que la ansiedad baja, puede ayudar a reencuadrar el pensamiento catastrófico. Este pico de ansiedad no es un retroceso, es una señal de que estás procesando algo importante. Es normal, no estás en peligro. Le da perspectiva y valida la experiencia, quitándole el poder al pánico. Es la garantía tangible de que nunca te vas a quedar solo con el ruido mental. Entendido. Con esa base de confianza y una red de seguridad real, el cerebro del paciente por fin está listo para la técnica. Ahora sí, la mente está receptiva. ¿Qué pasa entonces en la segunda sesión? Ahora que el detector de humo está calmado y las barreras defensivas han bajado, se pueden dar los pasos técnicos que serían imposibles en un estado de desconfianza o de alerta. El primero, según los materiales, es la calibración. Esto suena como ajustar un instrumento, ¿no? Es una gran analogía. Es como si un sastre te tomara las medidas, pero para tu mente. En esa conversación más relajada, el terapeuta identifica cómo la persona procesa la información de forma natural, si es predominantemente visual y piensa en imágenes, si es auditiva y se guía más por sonidos o su diálogo interno, o si es kinestésica y procesa todo a través de sensaciones en el cuerpo. Saber esto permite al terapeuta hablar el idioma mental de la persona, personalizando cada palabra, cada sugerencia, para que el mensaje llegue de forma directa y sin filtros. Y el segundo paso, que parece fundamental, es instalar una herramienta clave, el lugar seguro. Lo describen como un botón de pánico biológico. Me encanta esa descripción. ¿Cómo se instala un botón de pánico en el cerebro de alguien? Es más que una simple técnica de relajación. Lo plantean como un recurso que la persona se lleva para toda la vida. La idea es crear un anclaje, un disparador neurológico. A través de una visualización guiada muy detallada, se asocia un estado de calma y seguridad absoluta con un estímulo físico muy sutil, como presionar 2 dedos o un punto en la mano. Expliquemos la mecánica cerebral de esto. No es magia, es neurobiología pura. Para nada. Pensemos en el sistema nervioso como un coche. El sistema simpático es el acelerador. Se activa con el estrés, la amenaza, y nos prepara para la acción. Adrenalina, cortisol, el corazón a 1000. Claro. El sistema parasimpático es el freno. Es el que se encarga de la calma, la digestión, la reparación. Lo que hace el anclaje del lugar seguro es darle a la persona un acceso directo y voluntario al pedal de freno de su propio cuerpo. Le enseña dónde está su propio pedal de freno. Exactamente. Al activar ese disparador físico, se activa una cascada en el sistema parasimpático, que libera neurotransmisores de calma como la serotonina y el GABA. En la práctica, la persona aprende a usar ese simple gesto para cortar de raíz una espiral de ansiedad, limpiar el ruido mental y calmar su cuerpo en segundos. Es la primera gran herramienta de autogestión que se construye, pero solo puede construirse sobre esa base sólida de confianza que se forjó en la primera sesión. El recorrido queda clarísimo. Hemos ido desde una conversación inicial para ver si hay química, pasando por la creación de una red de seguridad real con la sesión de rescate, hasta la instalación de un freno biológico en la mente. Y el hilo conductor es que la conexión humana es el requisito clínico número 1, no un extra. Lo que este análisis nos muestra es una idea que desafía la visión tradicional de la terapia. La alianza terapéutica no es algo que simplemente facilita el tratamiento. En este modelo, la construcción de esa relación de confianza es una intervención en sí misma. El acto de sentirse seguro, escuchado y apoyado ya está generando cambios neuroquímicos sanadores incluso antes de aplicar cualquier técnica específica. Y eso nos deja con una pregunta final. Una reflexión que va más allá de esta terapia en particular y que es relevante para cualquiera que busque apoyo. Cuando consideramos un proceso de cambio, ya sea terapéutico, de coaching o incluso médico, la pregunta es, ¿el proceso empieza por construir una relación de colaboración y confianza o se salta directamente al diagnóstico y a la técnica? Porque lo que hemos visto hoy sugiere que una parte importante de la sanación podría estar, precisamente, en el proceso mismo de construir ese vínculo.